Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Si no me conoces, yo soy Jorge y aquí tratamos temas de actualidad apasionantes, visto desde una manera analítica y una manera en la que los medios de comunicación normalmente no te las cuentan. Hoy el tema de Tokio 2020. Sí, habéis oído bien, 2020, porque los Juegos Olímpicos se tenían que haber celebrado el año pasado, pero con todo el tema de la crisis sanitaria, al final se pospuso a este año, cuando forzadamente se están celebrando ahora mismo de una manera bastante inusual, ya que los estadios están vacíos y muchos de los negocios están notando esa excepcionalidad en los Juegos Olímpicos. Pero entrando ya en materia, vamos a analizar por qué los Juegos Olímpicos están siendo un malísimo negocio para Japón y cómo los Juegos Olímpicos en general suelen ser un mal negocio para los países que los celebran. Cuando un país intenta organizar los Juegos Olímpicos, también intenta beneficiarse de todo lo que viene detrás. Turistas, miles y miles de competidores, hoteles que normalmente están a rebosar, público en los estadios, consumo masivo, dicho de manera resumida. Pero todo esto no es gratis, por supuesto. Los datos indican que Japón se ha gastado en total 22.000 millones de dólares en organizar estos Juegos Olímpicos. Esto quiere decir que para poder haber recuperado todo este dinero, los Juegos Olímpicos deberían haber sido los más exitosos de la historia del deporte en cuanto a ingresos, a beneficios que habría generado en una situación normal estos Juegos. Pero vamos a pasar a repasar un poco qué es lo que sucede en Japón con los Juegos Olímpicos de una manera más analítica. Allá vamos. Crisis sanitaria, las dos palabras más repetidas en el último año y medio. Y por supuesto, para los inversores, economistas y gobiernos, una pesadilla interminable. Esta pandemia ha puesto de relieve el grave problema que tiene nuestra civilización cuando algo se descuadra. En este caso, los Juegos Olímpicos de Tokio son un ejemplo más de que los cisnes negros en economía son aterradores. Estos Juegos deberían haberse celebrado en 2020, como hemos dicho anteriormente, pero la situación era insostenible en ese momento para poder celebrarlos entonces. Cuando llegó 2021 se esperaba una mejoría en la situación, pero nada más lejos de la realidad. Tokio está en estos momentos en estado de emergencia por la llamada variante Delta del coronavirus. Esta emergencia sanitaria ha provocado que los hoteles, restaurantes y estadios estén ahora mismo vacíos. Pero esto no es solo anecdótico. Esto genera un grave problema económico al país con la mayor deuda del planeta respecto a su PIB, de manera porcentual. Más del 230% de su PIB es deuda. Sin embargo, el problema sanitario no debería tapar lo poco rentables que son los Juegos Olímpicos para la ciudad y el país que los quiere celebrar. Varios economistas llevan años mostrando en investigaciones que lo único que generan los Juegos Olímpicos son pérdidas multimillonarias. Los argumentos más repetidos y relevantes de estos investigadores son a las enormes pérdidas generadas en su mayoría por obras de infraestructura enormes que terminan siendo totalmente inútiles y que no tienen ningún tipo de utilidad, es decir, que no se utilizan para absolutamente nada. Estos son los llamados elefantes blancos, obras de infraestructura que son gigantescas y que quedan muy bonitas cuando se celebran los Juegos Olímpicos, pero que, por ejemplo, 2-3 años más tarde están vacíos. Incluso hay algunas imágenes de algunos elefantes blancos como si fueran películas post-apocalípticas. Economistas tan prestigiosos como Robert Budd, de la Universidad de
Lake Forest en Estados Unidos calcula que las pérdidas alcanzarán los 15.000 millones de dólares. Todo esto no significa únicamente que el dinero lo pierde el gobierno, sino que los negocios asociados a los juegos, junto con el multimillonario turismo nipón, hacen que la situación post-juegos sea dramática. El gobierno japonés sabe que se han juntado muchas causas que han hecho que los juegos de 2020 sean un chasco, pero lo que se dice para no alterar los ánimos en año electoral, recordemos que en Japón se celebrarán elecciones presidenciales a final de este año, es totalmente diferente a la percepción negativa de los economistas y de la ciudadanía, que se oponía desde el minuto 1 a estos Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el primer ministro Yoshihide Suga dice que Japón se beneficiará de las gigantescas audiencias televisivas a nivel global. Lo que no dice es que el Comité Olímpico Internacional es el que se lleva la palma de estos beneficios o ingresos económicos por esas audiencias. También se habla abiertamente, como casi todos los gobiernos cuando no saben qué decir o hacer, que los retos hacen más fuerte al país. Cuando escuchéis a un presidente o a un primer ministro de un país decir que los retos son los que hacen fuertes a la ciudadanía o al país, están en un grave problema, sobre todo en el terreno económico. Ya vemos muchísimos casos en Europa de presidentes o primeros ministros que se atreven a soltar la palabra reto cuando ellos viven muy bien. Los retos importantes y los más dramáticos son los que se generan a pie de calle. Esta idiotez, para no decir que se han equivocado llevando a cabo estos Juegos Olímpicos y no suspendiéndolos, que, según algunos economistas, habría generado menos pérdidas de lo que va a generar ahora celebrándolos. Como en todo en la vida, chicos, chicas, siguen existiendo organismos que se siguen beneficiando de estos macroeventos y que, sin duda, en lugar de ser los aliados de los países y los gobiernos a la hora de celebrarlos, son los que sacan el dinero a estos de una manera despiadada. El Comité Olímpico Internacional, otro de esos organismos que está ahí pues para generar beneficios entre sus miembros, entre sus ejecutivos. Ve sus ingresos intactos por la audiencia televisiva. Sí, señores, esa que comentaba el primer ministro japonés que beneficiaría al país. Curioso cuanto menos. Los grandes beneficios, en resumen, se los llevan las constructoras. Poco dinero queda para la economía local. Y si queda, en algún momento, es un oasis económico temporal de más o menos un mes, para poder volver después a la cruda realidad de los elefantes blancos, las pérdidas millonarias, la deuda y, por supuesto, familias que no pueden afrontar sus gastos. Juegos Olímpicos, una maravillosa interpretación en la televisión de estos Juegos Olímpicos en el que el espíritu olímpico o espíritu del deporte se alinea con el marketing agresivo que se genera en las cadenas de televisión, pero que luego esconde muchísimas cosas negativas. Y una sobre todas, y es que Japón se ha hipotecado su futuro, todavía más si cabe, por culpa de estos juegos. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros si veis que la temática del canal os gusta y, por supuesto, también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Eso ayudaría mucho a la difusión de este vídeo y, por supuesto, de este canal. Yo os lo agradecería de corazón. Y, por supuesto, también, lo más importante, mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo sobre este tema de los Juegos Olímpicos y si vosotros los celebraríais en vuestro país o no, y si generaría, por supuesto, algún tipo de beneficio para la economía local. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.